Mi nombre es Ana Contreras y a continuación voy a analizar la Ley Orgánica de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes que fue promulgada en el año 2007 y que viene a brindar una protección integral por parte del Estado, la sociedad y la familia a ese grupo de población compuesto por niños, niñas y adolescentes que digamos que era el sector más desprotegido de la población. La Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes podemos decir que es un instrumento jurídico de avanzada que viene a llenar ese vacío en la protección de este sector antes mencionado. Esta ley también contempla sanciones penales. A los delitos que están contemplados con sanciones penales en la LOGNA, tenemos el delito de tortura, el cual está contemplado en el artículo 253, que contempla, que nos dice que aquel funcionario que torture directamente o por terceras personas a un niño, niña o adolescente con la intención pues, de sacar la información a él o a un tercero, será penado con prisión de 1 a 5 años. Igualmente, el que no siendo funcionario público pero que ejecute la tortura será penado con igual sanción penal. Si resulta una lesión gravísima en el niño, niña, adolescente, la prisión se aumentará de 2 a 8 años. Y si resultara la muerte del niño, niña, adolescente, pues la pena será de 15 a 30 años de prisión. En cuanto al trato cruel o maltrato a niños, niñas y adolescentes, este delito está contemplado en el artículo 254 de la LOGNA, que establece que quien le ocasione un trato cruel a este sector de la población, estando bajo su supervisión, crianza o vigilancia, será sancionado con una prisión de 1 a 3 años. Igualmente serán sancionados los padres representantes o supervisores que por negligencia no eviten que se produzca este trato cruel a este grupo de la población. En cuanto al maltrato que referíamos anteriormente en el artículo 254, es de hacer notar que este maltrato puede ser físico o psicológico. Igualmente tiene sanción penal por la LOGNA. En cuanto al trabajo forzoso de niños, niñas y adolescentes, estos están contemplados en el artículo 255, que dice que quien force a niño, niña o adolescente a trabajar bajo amenaza será penado con prisión de 1 a 3 años también. Por otra parte, la LOGNA también contempla en su artículo 256 que quien admita a niños, niños y adolescentes a trabajar en actividades contraindicadas de acuerdo al examen médico integral será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. E igualmente, la persona que se lucre de dicho trabajo tendrá igual sanción penal. Por otra parte, más grave aún, lo contempla el artículo 257, que quien admita a trabajar o se lucre del trabajo de niños, niñas o adolescentes, en este caso niños menores de 8 años, tendrá una pena de prisión de 1 a 3 años. Aparte, la LOGNA también contempla en su artículo 258 sanciones penales para la explotación de niños, niñas y adolescentes y establece que quien dirija, fomente o se lucre de actividades sexuales de niños, niñas o adolescentes le será impuesta una sanción penal de prisión de 5 a 8 años. Por otra parte, también establece que si quien fomente, dirija o se lucre de esta actividad sexual es una persona que tenga autoridad sobre el menor, niño o adolescente, bien sea por sus padres, representantes, tutores, entonces la pena de prisión será mayor, será de 6 a 10 años. Y por otra parte también establece que si están involucrados en esta explotación sexual niñas o adolescentes o concurren ambos sexos,
Entonces conocerán del caso los tribunales especiales y también les será aplicada la ley orgánica sobre el derecho a una vida libre de violencia en las mujeres. Los delitos graves contemplados en la LOGNA se refiere al abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. Este está contemplado en el artículo 259 de la LOGNA, el cual establece que si un niño o niña es abusado sexualmente, el perpetrador del hecho pues tiene una pena de prisión de 2 a 6 años. Ahora, si hubo algún tipo de penetración en el menor o niño, es más grave aún y la pena de prisión sube de 15 a 20 años. Y por otra parte, si la persona involucrada tenía alguna autoridad sobre el niño o niña adolescente, esto constituye un agravante y la pena será aumentada de 1/4 a 1/3. Además, si el perpetrador es un hombre mayor de edad y contra una niña o adolescente menor de edad, por supuesto, del hecho conocerán además los tribunales especiales y se aplicará también la ley del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. El artículo 260 de la LOGNA también contempla que aquel que realice actos sexuales con un adolescente sin su consentimiento o que participe en ellos, también le serán aplicadas las penas contempladas en el artículo anterior, el 259. Los delitos que establecen sanciones penales dentro de la LOGNA están contemplados en el artículo 261, que establece que quien le suministre armas, municiones o explosivos a niños, niñas o adolescentes tendrán una prisión de 1 a 5 años y dependiendo pues de la gravedad de la infracción también podrán establecer el cierre del establecimiento. Otro artículo que considero también muy importante es el artículo 262, que es la venta de fuegos artificiales a niños y adolescentes, que sabemos la gran cantidad de niños que han sufrido y adolescentes que han sufrido desgracias, sobre todo en la época de Navidad, por la venta indiscriminada de este tipo de fuegos artificiales. En este caso establece la LOGNA que quien venda los fuegos artificiales a adolescentes tendrá una pena de prisión de 3 meses a 1 año. Y si la venta se ha realizado a niños, la pena es mayor y es de 6 meses a 2 años de prisión. El artículo 262 también se le podrá imponer una sanción de cierre al establecimiento por un periodo de hasta 10 días. En cuanto al suministro de sustancias nocivas a niños, niñas y adolescentes, esto está contemplado en el artículo 263 de la LOGNA, que establece que quien haga este suministro a este sector de la población tendrá una pena de prisión de 6 meses a 2 años. Si el delito resultare culposo, se le podrá rebajar a la mitad. Y por otra parte, dependiendo de la gravedad de la infracción, también podrá imponerse una pena de cierre del establecimiento. En cuanto a las llamadas bandas criminales, tenemos que, en primer lugar, la LOGNA establece en su artículo 12 y 4 que el que cometa un delito en concurrencia con un niño, niña o adolescente será penado con una pena de prisión de 1 a 3 años. Y si además se tratara y al determinador, pues por supuesto, se le determinará la pena del delito más 1/4 de aumento de la misma. Por otra parte, el artículo 265 nos dice que quien incluya en bandas para delinquir niños, niñas o adolescentes tendrá una pena de
prisión de 2 a 6 años. Por otra parte, en el delito establecido en el artículo 265 de la ley, dice que hay un agravante también para la persona que ejerza autoridad, vigilancia o crianza sobre el menor que está siendo instigado a delinquir, y la prisión será de 4 a 8 años por tal motivo. Hay otro artículo muy importante en la LOGNA, que es el artículo número 266, que dice que quien trafique con niños o adolescentes para hacerlos entrar o salir del país sin las formalidades legales previstas en nuestro ordenamiento jurídico, a los fines pues de tener un lucro o beneficio para él o para terceros, será penado con una pena de prisión de 10 a 15 años. Igualmente, si en el delito concurren ambos sexos, hay niñas, adolescentes, o concurren ambos sexos, esta causa será vista por los tribunales especiales en concordancia con la ley orgánica para una vida libre de violencia en las mujeres. Parte del artículo 267 de la LOGNA también contempla que aquel que entregue un niño, niña, adolescente, hijo o pupilo a otra persona con el fin de lucrarse económicamente será penado, según la LOGNA, con prisión de 2 a 6 años. E igual pena tendrá aquel que haga la oferta de pago a la persona que iba a entregar al niño. El artículo 268 nos dice de la LOGNA que los niños, niñas y adolescentes no pueden ser privados de libertad salvo disposiciones especiales de ley, y quien lo haga será acreedor a una pena de prisión de 6 meses a 2 años. Igualmente serán sancionados quienes ejecuten dicha aprehensión sin las formalidades de ley o que no procedan a darle la libertad inmediata ordenada por las autoridades competentes. Yo pienso, como lo dije al principio, que la Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes es un instrumento jurídico de avanzada en nuestro país que vino a llenar ese vacío de ese sector de la población que estaba totalmente desprotegido. Gracias, buen día.